Un duelo de dos históricos del ajedrez de todos los tiempos. Verás un ataque fenomenal al enroque y cómo el ganador usará todas sus piezas, sin excepción, para dicha tarea. Estamos en el año 1954 en un match entre la Unión Soviética y Francia. Se enfrentan con blancas el más afamado campeón sin corona de todos. Me refiero al estonio Paul Keres representando a la Unión Soviética. Sí, en aquellos años Estonia ya había sido anexada a la Unión Soviética. Y con negras tenemos a Savielly Tartakower, el jugador polaco-francés. Bueno, polaco digamos por un tema territorial, pero francés, pues luego de la Primera Guerra Mundial, él se radica en París y entonces obtiene la nacionalidad francesa. Pero bueno, antes de ir con la revisión de esta extraordinaria partida, déjame recordarte que en nuestro sitio web ajedrezinmortal.com hay una serie de cursos totalmente disponibles para ti, todos al mejor precio garantizado, así es que no esperes más y ve por tu curso. El más reciente de ellos, Ataque al Rey en el Centro, a un precio realmente increíble. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ya y activa la campana de notificaciones. Bien, sin más, comencemos. Abre la partida Paul Keres con E4 y responde Savielly Tartakower C6, defensa Caro-Kann. Sigue esto con caballo C3, D5, caballo F3 y Keres se decanta por la variante de los dos caballos contra la Caro-Kann. Continúa la partida con D4, que es una de las opciones secundarias que tienen las negras en esta variante. Las opciones más comunes son alfil G4, sacando el alfil antes de cerrar la cadena de peones con E6, o bien jugar D por E4 a lo que sigue caballo por E4 y caballo F6, permitiendo a las negras que les doblen peones tras caballo por F6 jaque. Y luego de E por F6, las negras conseguirían que sus dos alfiles ya tengan libre salida. Pero bueno, en la partida se ha jugado D4 como he dicho, caballo E2 atacando al peón de D4, C5 para evitar que este peón caiga, sigue el juego con caballo G3, caballo C6, alfil C4 sacando al alfil antes de cerrar su cadena de peones con D3. Sigue esto con E5, D3, alfil E7, enroque, y Keres pone a su rey a buen recaudo y que valga la pena señalar, sin duda es la jugada objetivamente mejor. Ahora bien, era interesante la opción de jugar caballo G5. ¿Para qué te preguntarás tú? ¿Acaso no entrega esto una pieza totalmente gratis al negro? No, pues luego de alfil por G5, las blancas podrían responder con dama H5 y así las blancas podrían haber conseguido una buena posición con la pareja de alfiles. Lógicamente la amenaza es dama por F7 jaque mate, pero también el recuperar la pieza en G5. No obstante, he mencionado que lo que se ha jugado en la partida ha sido enroque. Sigue el juego con caballo F6, caballo H4, probablemente abriendo el paso al peón F para llevarlo a F4 y también buscando la casilla de F5 con su caballo. Ahora bien, probablemente Keres no quiso entrar en la línea de caballo G5, que digamos estaría tocando en F7 junto al alfil de C4, porque luego de enroque F4, H6, caballo F3, E por F4, alfil por F4 y caballo A5, las negras capturarían al fuerte alfil blanco ubicado allí en C4. Por cierto, si hasta ahora te está gustando el video, no olvides apoyarlo con un like. Pero bueno, he dicho que acá se ha jugado caballo H4. Sigue esto con enroque A4, habilitando la casilla de A2 para su alfil. Ahora bien, más consecuente con el plan inicial era jugar caballo HF5. Y fíjate que esto buscaría provocar un G6, algo que lógicamente ningún maestro de ajedrez haría, pero la hago para que te quede claro el siguiente concepto. Luego de este G6, el blanco habría generado que las negras debiliten todas las casillas oscuras alrededor de su rey. Entonces, ahora se debería jugar caballo por E7 jaque, eliminando al alfil que podría cubrir esas casillas débiles, y luego de dama por E7, entonces alfil G5 o bien alfil H6, atacando las casillas débiles del enroque negro. ¿Te fijas? Esto puede parecer muy básico, pero creo que es importante aprender estos elementos de las casillas débiles. Pero bueno, retornemos a lo que se jugó en la partida, A4. Sigue esto con caballo por E4 atacando a la descubierta al caballo blanco en H4. Sigue el juego con caballo por E4, alfil por H4.
Y con esta secuencia, las negras han ganado un peón, a menos que las blancas recuperen el peón capturando en C5 ya mismo. La pregunta es, ¿debe hacer esto el blanco? Bueno, Keres juega F4, una buena jugada que permite abrir la posición. Ahora bien, en sus propias palabras, Keres menciona que no quiso jugar caballo por C5 por la réplica alfil G5, que no es la favorita de la máquina, pero que el conductor de las blancas señala que esta respuesta negra le impediría la posibilidad de atacar. Probablemente porque esto frena la jugada de F4, pues implicaría el cambiar alfiles tras F4, alfil por F4, alfil por F4 y E por F4. Sin duda, Keres quiere la mayor cantidad de piezas en el tablero para montar un fuerte ataque, y esta línea por supuesto no le convence. Es por ello que en lugar de capturar el peón, recuperarlo, se decide abrir la posición para atacar rápidamente, F4. Sigue el juego con E por F4, alfil por F4. Solo mira a esos dos alfiles blancos. Son unos verdaderos sables láser en el tablero. Alfil E7, anticipándose al aterrizaje de alguna pieza blanca en D6. Dama H5, las blancas ya se lanzan al ataque y tocando con dos piezas y una más vía rayos X al punto de F7. Y entonces Tartakower responde alfil E6. Buena jugada, pues va al auxilio del peón de F7. Torre F3, y esta pesada pieza también se quiere sumar al ataque. Esto demuestra que para Keres es más importante el ataque que el material. Esto lo digo porque si las blancas hubieran ido a recuperar el peón con alfil por E6, F por E6 y caballo por C5, se encontrarían con la desagradable respuesta dama A5, y de esta manera las blancas perderían a su caballo. Así es que Keres va al ataque, torre F3. Sigue esto con dama D7, torre G3, mirando con rayos X al rey negro, así es que este se quita de la mira de ese tremendo francotirador de las blancas, jugando rey H8. Sigue esto con torre F1, F6, buena jugada, que quita presión al punto de F7 y que permite además defender mejor al punto de G7 a través de la séptima fila. Fíjate que la dama se encuentra allí. Torre FF3, imprecisión de Keres, de acuerdo a la máquina. A ver, esta jugada a primera vista, al ojo humano, parece tener todo el sentido del mundo, pues está metiendo a sus dos torres con demasiada facilidad al ataque sobre el rey negro. Sin embargo, permite una fuerte réplica negra. Por tanto, lo mejor era caballo por C5 y tras alfil por C5, alfil por E6, dama por E6 y dama por C5 recuperando el peón. Pero en la partida se ha jugado torre F3. Sigue esto con G5, tremendo error de Tartakower. El segundo jugador, con esta temeraria jugada, lo único que hace es debilitar enormemente la situación de su rey. Lo mejor acá era aprovechar la imprecisión de las blancas, aquel torre F3, y responder a ello con la jugada alfil por C4, y tras D por C4 entonces dama E8, proponiendo el cambio de damas, pero también mirando demoníacamente al caballo blanco que, como ves, ya sin el peón de D3, que digamos lo estaba sosteniendo, entonces está muy vulnerable allí en el centro del tablero. Recuerda, cuando estás en una situación de inferioridad, de menos espacio, tienes que buscar cambiar piezas. Y si el blanco en este caso tiene toda la iniciativa, por lo tanto, una propuesta de cambio de damas es muy sensato. Pero he dicho que la partida se ha jugado G5, que debilita enormemente la situación del rey negro. Sigue esto con torre H3, amenazando descaradamente jaque mate en H7. Alfil F5, un nuevo error de Tartakower. A ver, la posición de Keres es en extremo agresiva y eso indudablemente genera presión psicológica y desgaste a quien tiene la labor de defender. Tartakower es un genio de la historia del ajedrez, pero después de todo es humano y por ende no está exento de colapsar. Solo para efectos educativos, decir que la mejor jugada era alfil por H3 y tras torre por H3 habrían dos opciones. Una que sirve para seguir resistiendo con cierto nivel de dignidad y la otra es totalmente perdedora. Vamos a ver cada una. La primera, dama por H3. Esta es la que sirve para seguir resistiendo, aunque luego de dama por H3, G por F4 y dama D7, las blancas seguirían mejor. La otra,
luego de este torre por h3, es jugar alfil d8, y digamos que esta opción no sirve porque a pesar de estar protegiendo al peón de h7 con su dama, las blancas tienen la espectacular alfil e6 a fin de desviar a la dama de su labor defensiva sobre h7. Y si dama g7, entonces está la jugada alfil f5, y si las negras ya quisieran seguir defendiendo en h7 con un torre f7, estaría el bombazo alfil por h7, y luego de dama por h7, entonces dama por f7, aprovechando que la dama de h7 está clavada, y las blancas ganarían así en pocas jugadas más. Qué tremendo lo que aprendemos con estos genios de la historia del ajedrez, ¿verdad? Entonces aquí la solución era alfil por h3, pero hemos visto que Tartakower se ha decantado por alfil f5, que es un error. Sigue esto con g4, buena jugada, alfil por e4, jugada forzada. Lógicamente no, alfil g6 por dama por g6, y las negras estarían para abandonar. Entonces Tartakower le quiebra las patas al caballo centralizado de las blancas con este alfil por e4. Sigue la partida con d por e4, alfil d8, evitando el mate en h7. Alfil d6, buena jugada, que tiene tres propósitos. Primero, esta pieza se entrega para desviar a la dama enemiga y así poder dar jaque mate en h7. Segundo, ataca la torre. Y tercero, ataca al peón de c5. Así entonces Tartakower responde alfil c7, entregando la calidad, y ahora Keres sigue haciendo las mejores jugadas y juega alfil e6, brillante jugada. El soviético insiste en desviar a la dama negra. Esta se retira, dama g7, única para seguir evitando el mate de las blancas, alfil por f8, torre por f8, alfil f5, amenazando alfil por h7 seguido de descubiertas mortales sobre el rey negro. Así es que Tartakower se defiende como puede, jugando torre f7, igualmente sigue Keres con alfil por h7 y ahora torre e7. Evidentemente, si ahora dama por h7, las blancas ganan tras dama por f7 y la dama negra estaría clavada. Es por ello que Tartakower juega torre e7, sigue esto con e5, excelente jugada, que amenaza alfil e4 jaque a la descubierta, seguido de alfil d5 jaque. Bueno, responde el polaco francés con caballo por e5, el estonio alfil e4 jaque, rey g8, alfil d5 jaque, caballo f7, alfil por b7, alfil por h2 jaque, entregando su alfil, pero para capturar el del rival. Sigue esto con torre por h2, torre por b7, torre e2, rey f8, torre f5, dama h6. Y bueno, Keres acá acepta la propuesta del cambio de damas y sigue esto con dama por h6 jaque, caballo por h6, torre por f6 jaque, rey g7, torre c6, caballo por g4, torre por c5, rey f6, torre e4, caballo e3, b3, torre d7, rey f2, rey g6, torre e8, torre f7 jaque, rey e2, caballo f5, torre 6 jaque, rey h5, rey d3, rey g4, b4, rey f4, torre e4 jaque, rey f3, torre e1, rey f4, torre f1 jaque, rey g4, b5, torre f6, a5, y ante esto Saviel y Tartakower abandona la partida. La razón es que las blancas crearán un peón pasado en el flanco de dama y coronarán irremediablemente, a menos que las negras estén dispuestas a entregar mucho material. Paul Keres vence con un ataque extraordinario, involucrando todas sus piezas en dicha tarea, enseñándonos cómo crear debilidades en el campo enemigo y cómo atacar al enroque rival. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Pero bueno, ha llegado el momento de saludar a las primeras personas en llegar al chat del video estreno anterior. Ellos fueron José Ricardo Barrios Núñez, Fabio Flores, Johan Núñez, José Hernández, Estoy Triste, Luis Ángel Álvarez Roldán, Luti Gamer, Yank, Segundo Sumaeta, Marcos Burga y José Simeón Alonso. Si quieres aparecer en estos saludos personalizados, simplemente debes de mantener activa la campana de notificaciones y aparecer de los primeros en el chat. De esa manera te saludaré al siguiente video. En relación a los mejores comentarios del video estreno anterior, tenemos a Wizard Zombie 154 que dice: yo,
Me voy por 0.3 segundos, Zico. Y esta es la variante de Schrödinger con 5 caballos, versión cerrada contra la variante francesa de Stockfish. Kepler 2527 dice, persona normal, tengo que proteger mi dama a toda costa. Grandes maestros, que la trate como carne de cañón, dice. Manuel Mosquera nos dice, como siempre nos presentas grandes historias del ajedrez. Y finalmente Julio Esteban Benavides, su bizarreta nos dice, ayer le gané a mi padre 3 partidas seguidas, los videos inconscientemente me hacen tener jugadas, gracias partidas inmortales de ajedrez. Bueno, también recordarte que puedes convertirte en miembro del canal haciendo clic en el botón unirse, cada día somos más. Fíjate, tienes estas coronas de fidelización, video clases exclusivas para ti como miembro y finalmente algunos videos del canal los podrás ver antes que el resto de suscriptores. Por tanto, no esperes más y conviértete en miembro. Bueno, soy psicólogo de profesión y déjame contarte que tengo otro canal aquí en YouTube llamado Psicología en Animaciones. También, cada día somos más y en temáticas muy coloridas, divertidas e interesantes te brindo herramientas para tu desarrollo personal. Por tanto, no esperes más, pásate por el canal y si te gusta, suscríbete. Finalmente, agradecer a aquellos suscriptores que apoyen al canal con una donación y que tienen su espacio muy bien ganado allí al costado derecho del tablero a modo de tributo. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video y por supuesto mantente con la campana de notificaciones activa. De ese modo te enterarás al instante de que hay un nuevo video en nuestro canal. Te mando un fuerte abrazo y te cuidas. Chao, chao. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal.